Hola, espero estés muy bien, Dios te bendiga. En esta ocasión te quiero hablar de la realidad en la que todos estamos parados. Y bueno, sabemos que la realidad es que hay un cielo y hay un infierno, sí o sí. Y yo sé que muchos pueden decir, nah, es que yo no creo en Dios y para mí el cielo o el infierno no existe, ni Dios existe. Bueno, les voy a dar un ejemplo. Yo voy al Walmart y empiezo a guardarme cosas, una leche, un desodorante, cosas, porque me las voy a robar. Una señora me ve y me dice, muchacho, no te robes eso, te va a atrapar la policía y te va a llevar preso. No lo hagas, existe la justicia. Y yo le respondo, no señora, para mí no existe la justicia, para mí no existe la policía, así que yo no creo en eso y no me va a pasar nada. Salgo, me voy corriendo, a punto de salir, me agarra la policía y hace su justicia, me lleva preso. Con este ejemplo quiero darles a entender que es lo mismo, aunque tú digas que Dios no existe, aunque tú digas que no existe el cielo, que no existe el infierno, que no podemos ir al infierno, existe. Y sí o sí, tú vas a pasar por el juicio de Dios, sí o sí. Aunque tú no creas en eso, vas a pasar por eso, sí o sí, porque es la realidad, existe. Entonces, ¿cómo puedes ir al cielo? Muchos pueden responder, bueno, yo creo en Dios, por eso yo creo que me voy a ir al cielo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Se los voy a leer. El versículo está en Mateo. El versículo está en Mateo 7:21. Sí, 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, está escrito aquí, se los enseño. Nada más que lo subrayé. O sea, no porque digas que crees en Dios vas a ser salvo, no, aquí lo explica. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios, es obediente a Dios. Y bueno, muchos pueden decir, bueno, es que yo soy buena persona, yo me considero buena persona y yo voy a ir al cielo, sí o sí. Bueno, entonces te voy a hacer unas preguntas. El fin de estas preguntas no es para juzgarte, simplemente es para ver la realidad en la que estás tú, en la que estoy yo, en la que estamos todos. Entonces, ¿tú alguna vez has mentido? Obviamente que sí. Y si dices que no, no importa, porque de todos modos es sí. Entonces, ¿cómo se le dice a una persona que dice mentiras? Se le dice mentiroso. Entonces, ¿qué somos? Unos mentirosos. ¿Alguna vez has visto con codicia a una mujer? O sea, que la deseas tanto. Si, obviamente la respuesta es sí. ¿Eso qué nos hace? ¿Cómo se le dice a una persona que desea a una mujer? Se le dice fornicario, fornicario de corazón. Lo dice la Biblia. Está en Mateo capítulo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Con esto nos damos cuenta que Dios, aparte de que se fija en las acciones, Él ve la intención de nuestra mente y de nuestro corazón. Ve nuestra intención. Entonces delante de Él ya pecamos. Si eres soltero, fornicaste. Si eres casado, adulteraste. Entonces, ¿eso qué nos hace si somos solteros? Fornicarios de corazón. Entonces, ¿ahora qué somos? Mentirosos y fornicarios de corazón. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Obviamente sí, a lo mejor no lo usaste como una grosería, porque muchos lo usan así, pero lo usaste, por ejemplo, te espantaste o X cosa y dijiste, ay Dios mío santísimo, ya usaste el nombre de Dios en vano. Entonces a eso se le dice blasfemar. Entonces ya eres un mentiroso, ya somos fornicarios de corazón y ya usamos el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has robado algo? Y si sí lo has hecho, ¿cómo se le dice a alguien que roba? Se le dice ladrón. Ya con esto son suficientes. Entonces, ante los ojos de Dios, ¿qué somos? No ante mis ojos, porque yo no veo tus acciones, no veo tu intención que tienes en tu corazón. Delante de Dios, ¿qué somos? Mentirosos, fornicarios de corazón, ladrones, y hemos usado el nombre de Dios en vano. La Biblia dice en Romanos 6:23,
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice también la Biblia sobre las personas que no heredarán el reino de los cielos? Está en 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es pregunta. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la realidad. Entonces, si no heredarán el reino de Dios, ¿qué van a heredar? La eternidad en el infierno. Y bueno, esa es la realidad, que es triste y que yo no quiero pasar y no quiero que tú pases. Tú me importas y no quiero que pases esa eternidad en el infierno. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución para estar la eternidad en el cielo? Bueno, hace mucho tiempo Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz. Él será el sacrificio de lo que nosotros merecíamos. La paga del pecado es muerte. Eso merecemos, pero vino Cristo Jesús y murió por nosotros. No puede pagar por nuestros pecados alguien igual que yo. Tiene que morir por nuestros pecados, pagar por nuestros pecados alguien perfecto. Y eso fue Cristo Jesús. Él fue perfecto. Él no mintió como nosotros. Él no fornicó como nosotros. Y pagó en la cruz por nuestros pecados. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, ya está el sacrificio. No nada más es eso. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar el sacrificio, aceptar la fianza que Dios te está ofreciendo para ser libre de la condena del pecado, que es la muerte, la vida eterna en el infierno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de corazón de tus pecados, de todo lo malo que hayas hecho, que sabes que delante de Dios está mal, darle la espalda al pecado, aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, y poner toda tu fe y toda tu confianza en Cristo Jesús. Muchos hacen esto, aceptan a Cristo Jesús, pero ponen su confianza en sus fuerzas, en las de ellos. Somos humanos, nos vamos a cansar tarde o temprano. Por nuestras fuerzas vamos a decir, no, me rindo, me doy por vencido, renuncio a vivir para Cristo. Y eso es lamentable. Por eso es importante de poner toda nuestra fe y esperanzas en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos da las fortalezas. Él es el que nos va a cambiar de adentro hacia afuera para tener nuevos deseos, nuevos propósitos que son agradables a Dios, conforme a la voluntad de Dios. Muchos lo que hacen, este es un ejemplo, te avientas el helicóptero y en vez de confiar en el paracaídas, confías en tus fuerzas, no lo activas y te haces esto. Esto no te va a detener de la caída. Otros pueden hacer esto. Confían en Dios, pero aún así no están seguros de confiar totalmente en Dios, y aunque ya está abierto el paracaídas, hacen esto. No es necesario. Confía en el paracaídas, confía en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Y sabemos que Dios es grande en misericordia, pero no por eso vas a seguir pecando, haciendo lo mismo de antes, cuando ya aceptaste a Cristo Jesús. No, deja esa vida, darle la espalda. Esfuérzate, sé perseverante, valiente para vivir en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Sobre de que no hay ninguno justo ni nadie bueno, porque hay alguien que puede decir, bueno, pero de todos modos yo lo he hecho, pero yo me considero buena persona y por eso voy a ir al cielo. No, también la Biblia lo menciona. En Romanos 3:10, es capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y vivir para Cristo, para heredar la vida eterna en Cristo Jesús. Yo no quiero que pases la eternidad en el infierno.
A mí me preocupas, a lo mejor a ti no te preocupa, pero yo te amo y a mí me preocupas. Por eso te doy este mensaje. Acepta a Cristo Jesús en tu vida. Y si ya lo hiciste, no regreses al pecado, no te revuelques en el pecado de lo que Dios te hizo libre. Te voy a leer Gálatas 5:1 y fíjate lo que dice. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando estás sujeto al yugo de esclavitud, no piensas, no razonas, no usas el sentido común. ¿Y qué haces? Te dejas llevar por lo que sientes. Un ejemplo, ya aceptaste a Cristo Jesús y de repente te entra esa tentación, esas ganas de masturbarte, de ver pornografía, y en vez de decir, no, lo reprendo en nombre de Cristo Jesús, confío en ti Dios, dame las fortalezas, no quiero pecar, no quiero fallarte. No hacen eso. ¿Qué hacen? Se dejan llevar. Eso es esclavitud, porque ni siquiera piensas, ¿es correcto o no es correcto? Si no es correcto, no lo hago. No piensas eso, no razonas eso. Simplemente te dejas llevar por lo que sientes. Y eso es vivir en esclavitud. No nada más con ese ejemplo, con infinidad de cosas que a Dios no le agrada. Dios nos hizo libres de eso y no hay que regresar. De verdad espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y si lo fue, compártelo con alguien más para que conozca pues, la realidad, que conozca, si no lo conoce, ¿verdad? Y si no, para estarles recordando que tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo Jesús en su vida. Créeme que es la mejor decisión que puedes tomar y de corazón te invito a que lo pienses, lo razones y tomes una decisión. Tú no sabes el día que te vas a morir, no sabes en qué momento, y si mueres en la condición de pecado, tu destino va a ser el infierno. Yo no quiero eso para ti. Así que de verdad piénsalo, analízalo. Sería todo por el video y que Dios te bendiga mucho.